voy a presentar a Fátima. Fátima Sánchez Beleña es doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid en el 2011. Cursó la primera promoción del Máster Oficial de Mujeres y Salud. Desde el 2005 imparte clases de Psicología en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila en Madrid. Y trata de profundizar en la perspectiva de género desde investigaciones sobre la salud de las bailarinas. Es también profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid, miembro del grupo EPSI, Estilos Psicológicos, Género y Salud, también de la Complutense, y es miembro de la red IGEIA, eso no sé lo que es. Vale. Ha realizado diversas investigaciones en este ámbito, como el sobre entrenamiento, que fue su tesis doctoral, basado sobre alimentación, conformidad con roles de género, estados de ánimo, etcétera. Y bueno, pues estamos deseando de escuchar su presentación sobre perfil psicológico del bailarín dentro del ámbito de psicología y danza. Como os decía, bienvenidos, muchas gracias al grupo de trabajo del colegio por haberme invitado. Y no sé tampoco vuestra formación, vuestros intereses, entonces, bueno, más o menos a lo largo de la conferencia vamos a ir haciendo también distintas preguntas y vamos un poco concretando. En lugar de centrarme en un tema específico, lo que he querido traer es una panorámica, una visión un poco más extensa de cuál es la problemática que afecta a los bailarines, porque muchas veces cuando tienen algún tipo de dificultad, pues cuando les derivo o lo que sea, para que resuelvan algún tema específico que no se resuelve dentro del centro, ellos están exponiendo su problema y comentan, es que yo soy bailarín. Sí, muy interesante. ¿Tomas medicación? Entonces, no es un aspecto baladí, no es un aspecto más, es un aspecto central que tiene que ser la base de todas las intervenciones que se hagan con un bailarín, porque condiciona muchos aspectos de su personalidad, de su vida e incluso de su propio entorno. Como bien decía Guillermo antes, los estudios de danza también comienzan de forma muy temprana y la profesionalización en danza ocurre en la niñez prácticamente. Entonces os he traído una distribución así muy rápida para que veáis sobre todo a qué edades se corresponden cada uno de los ciclos, porque esto solamente ocurre que yo conozca en música y en danza. Evidentemente, como decía Guillermo, no ocurre en medicina, no ocurre en psicología, ¿no? Antes siquiera de que aparezcan los estudios formales, existe lo que se conoce como predanza o incluso iniciación a la danza, y eso puede llegar a empezar incluso desde los 2 años. ¿Qué podemos trabajar con los 2 años? A nivel de danza, pues sí que se pueden trabajar, hay muchas cosas. Incluso hay entornos en los que los niños van con los padres en esos primeros momentos y comparten algo relacionado con movimiento, o incluso también hay sesiones en las que los niños y los padres son espectadores y en determinado momento pues se van contagiando de las emociones, la música, de lo que está allí ocurriendo. En determinado momento se unen también a esa escena y es un momento de compartir. Como es un trabajo no reglado, pues puede empezar a los 2 años, puede empezar más adelante, y aquí cada centro lo organiza también como considera. A la edad de 8 años sí que comienzan los estudios oficiales, los estudios reglados de danza. Son 2 ciclos y cada uno consta de 2 años, que ocurren por las tardes después de los colegios. Entonces, por eso toda esa disponibilidad y todo ese compromiso por parte de todo el entorno, porque son los padres los que todas las tardes tienen que llevar a los niños al conservatorio, pasar ahí 4 horas y, bueno, condiciona la vida del niño, pero condiciona también la vida familiar en general. A continuación de este grado elemental pasan al grado medio. Este grado medio es la profesionalización. Antes se denominaba grado profesional. Están profesionalizándose, están adquiriendo una profesión. Cuando terminan estos estudios ya son profesionales de lo que ya han estudiado, de la música, o profesionales de la danza y todo esto. Y esto ocurre entre los 12 y 18 años, que para nosotros, desde el punto de vista evolutivo, es una edad donde la tarea básica es otra, también muy
importante y que tiene otra naturaleza muy distinta, que es la búsqueda de la identidad, ni más ni menos. Entonces, profesionalizarse mientras están ocurriendo todas estas cosas, de entrada no es tarea fácil. Y aquí incluso ya tienen que decantarse por la especialidad sobre la que después adquirirán una titulación. O sea, que son un poco circunstancias un poco especiales que luego serán las que configuren todas estas cualidades también especiales. Como señalaban en la presentación, yo trabajo en el grado superior de danza, que es una titulación equivalente, equiparable a una titulación superior, y allí se pueden cursar dos especialidades, o bien pedagogía de la danza, o bien coreografía e interpretación. El perfil de alumnos que hay en este centro es muy variado, y el perfil de alumnos nos da mucha información de cómo es la vida también de los bailarines. Podemos tener o bien bailarines que han hecho su carrera artística ya en el escenario, y cuando se agota su carrera artística, como se estaba hablando justamente antes, entonces deciden dedicarse a la pedagogía, se matriculan en estos estudios superiores de danza para ser docentes, o bien están los alumnos que tienen una vocación docente desde el inicio, que eso también existe, pero muchos alumnos existe, pero no, quiero decir, no es lo más frecuente. Muchos alumnos están ahí porque prácticamente les han vendido como que es la única alternativa que tienen, por no ser esos bailarines que tienen la capacidad de estar en el Ballet Nacional o en compañías de renombre. Entonces es como la opción que les queda, por así decir, ¿no? Aquí también muchos de ellos siguen simultaneando estos estudios superiores de danza con otros estudios superiores universitarios, porque también el mensaje que le llega por parte de las familias es pues lo débil que es, lo difícil, lo complicado que puede llegar a ser vivir y trabajar de la danza a lo largo de toda la vida y tal, y entonces los padres les dicen, pero si quieres seguir estudiando danza tienes que estudiar también una carrera de verdad. Con lo cual, esta es de mentira. Y no tiene poca exigencia, precisamente, pero bueno, a los ojos de la sociedad, pues tiene esa consideración. Entonces, con toda esta mochila, con todas estas cosas, vienen los alumnos ahí al conservatorio. Allí tienen estudios superiores, ya son profesionales, ya han terminado su formación en danza, aunque sí que tienen también clases técnicas, pero están más orientadas a la metodología docente. Estas cualidades técnicas que ya hemos adquirido, cómo las transmitimos. Y tienen una carga teórica también muy grande, anatomía, historia de la danza, pedagogía, psicología y todo eso. Os cuento con mucha alegría que este año hemos abierto gabinete de orientación, ¿vale? Era una necesidad que se venía fraguando pues, durante todos estos años, pero desde la Dirección General y desde la Administración no se contemplaba que en un centro de adultos, porque es equiparable a la universidad, hubiese un equipo de orientación, ni un gabinete, ni un nada. Bueno, equipo todavía no tenemos porque solamente me encargo yo, pero existe la configuración del gabinete, que ya es mucho. Y eso va a permitir pues, poder resolver algunas pequeñas cosas que siempre han estado patentes ahí a lo largo de toda la trayectoria de estos alumnos en el centro. ¿Cuáles son los beneficios de la práctica de la danza? Aquí, en mi tesis doctoral, encontré que había como un paralelismo en el ámbito del deporte, como ya se ha mencionado, precisamente por la exigencia técnica. De hecho, incluso la danza está considerada como deporte estético o deporte de alto rendimiento, junto con el patinaje, gimnasia artística y gimnasia deportiva, y por eso comparte también muchos de esos elementos. Pero no podemos olvidar la parte interpretativa, es decir, la parte de gestionar las emociones, de dónde las saco, cómo las manejo y luego otra vez cómo las recojo para volverme a mi casa y volverme pues sin daño, ¿no? Como ya comentaba también el ponente anterior. Entonces, en estas investigaciones para la realización de mi tesis doctoral, me encontré que existía una delgada línea que tenía que ver con el número de horas de dedicación.
Igual que con la actividad física, había recomendaciones muy extendidas para la práctica de la actividad física para toda la gente, y sin embargo los deportistas, por el hecho de abusar de esta actividad física, era cuando empezaban a tener problemas de salud. Pues en danza ocurre igual. La danza en sí misma es una actividad muy beneficiosa y de la que pues todos los bailarines pueden llegar a nutrirse enormemente, pero sí que tenemos que diferenciar si es un nivel Nobel, iniciación, o una profesionalización más relacionada con la actividad. Para estos niños que inician, pues evidentemente les va a ayudar al control postural, les va a ayudar a ganar elasticidad, a ganar coordinación, en su desarrollo motor, incluso indirectamente van a estar trabajando también aspectos musicales como la ritmicidad, la musicalidad y todo esto. Y además es una actividad que sí que se desarrolla en grupo, por lo menos en los momentos iniciales. Luego ya posteriormente sí que se puede tener un profesor que trabaje aspectos técnicos, y esas sesiones sí que serían más en individual, pero por lo más general la danza se desarrolla en grupos. Entonces estas pueden ser las razones por las que los padres matriculen a los niños dentro de las clases de danza, y estos pueden ser todos los beneficios de los niños. Aparentemente es una actividad pues bastante atractiva. Aquí tenéis algunas imágenes para que nos podamos familiarizar un poco más con la realidad y con el día a día de estos bailarines. En palabras del propio Víctor Ullate, él decía que el ballet es una formación del cuerpo, aunque, para ser más precisos, él decía que a lo mejor habría que llamarlo de formación, ¿no? Un poco por todo lo que hay aquí, por estas posiciones poco ergonómicas, como yo las llamo, posiciones poco ergonómicas que al ser repetidas pues sí que pueden llegar a provocar a dejar huella a nivel corporal, ¿no? Más allá de la parte fisiológica, hemos dicho que durante la adolescencia era cuando estaban estudiando estos alumnos para su profesionalización. Entonces, eso genera una configuración muy específica de este momento vital. Vamos a ver algunas de las características de los bailarines. Cuando aquí hablamos de bailarines, evidentemente nos referimos a bailarines y a bailarinas, pero sobre todo hablamos de nivel profesional, de estos chicos que están cursando grado profesional o grado medio. Y vamos a ver cómo sus características en este momento vital durante la adolescencia no siguen las pautas prototípicas de los adolescentes de población general. Algunas de ellas incluso pueden llegar a ser contradictorias a lo que se esperaría de ellos por estar en ese momento vital. Existe, sabemos, pues la adolescencia cuando comienza cuando el organismo empieza a desarrollar y se caracteriza por esos cambios físicos. Y sin embargo aquí la parte física es muy importante, y no solamente la parte física es muy importante. Si formo parte a lo mejor del cuerpo de baile para según qué actuaciones, que todos tengamos la misma forma física externa es también muy importante. Entonces los cambios que empiezan a aparecer, y además de forma muy brusca en la adolescencia, en este caso no son bien recibidos. Que la grasa se localice en las caderas en las chicas pues es un problema, y es un problema muy grande en este ámbito conceptualizado dentro de esta óptica siempre, ¿no? Entonces es un problema que ellos entienden que es algo con lo que tienen que luchar, pero no se puede luchar contra los cambios físicos propios de la adolescencia. Incluso les condiciona no solamente su apariencia externa, sino que esos estirones tan bruscos de crecimiento les condiciona hasta cómo están acostumbrados a manejar su cuerpo desde el punto de vista técnico, porque su centro de gravedad cambia y la forma de manejarlos en piruetas, en ejercicios de precisión, también cambia, y tienen que aprender a trabajar con su cuerpo de otra manera. Entonces eso genera también muchas frustraciones y muchas reticencias ante estos cambios. Entonces, ¿qué hacen ellos para poder gestionar y para poder manejar estos cambios físicos? Centran su atención en la dieta.
No tanto con restricciones alimentarias, que en algunos casos también ocurre, pero sí que es muy frecuente que aquí empiecen a informarse mucho sobre tipos de dieta, la dieta más adecuada, y como hoy en día vivimos en el país que vivimos, en la información a la que podemos acceder sobre esta temática pues es la modelo no sé qué toma un batido de brócoli, la no sé cuántas se hace un tratamiento de tal. Y no siempre acceden a información que sea rigurosa y que esté avalado por expertos, sobre todo cuando pues no siempre tienen un problema ellos nutricional, sino que tienen que adaptarse a esta situación, a estos cambios. Así como la adolescencia es la época que se caracteriza por la impulsividad, por adquirir conductas de riesgo, dentro de la danza lo que se observa en estos adolescentes es justamente todo lo contrario, el temor al cambio. Del temor al cambio, a todos estos cambios, viene el temor a perder el control, que sería una característica justamente opuesta a lo esperado. El perfeccionismo también lo vamos a tener aquí, un poco por las características de esta actividad en la que se han ido formando pues desde unas edades tan tempranas. Al final las características propias de la disciplina las han asumido como características suyas mismas, ¿no? Son muy organizados, necesariamente tienen que serlo, porque si no es muy difícil que compatibilicen esos estudios del conservatorio con los estudios de enseñanza obligatoria, que a medida que van aumentando en nivel, van aumentando también en exigencia en los dos sentidos. Cada vez tienen exámenes más difíciles que preparar y cada vez tienen también más temas de conservatorio que preparar para las siguientes sesiones. El retraso de la gratificación es algo que también observamos como contrapuesto entre lo característico de la etapa y lo que aparece dentro de este grupo de edad. ¿Por qué vuelve a ocurrir? Se vuelve a explicar otra vez por las propias necesidades de la disciplina. ¿Cuánto hay que ensayar hasta que puedo subirme al escenario? Pues muchísimas horas. Entonces están acostumbrados a interiorizar también esta dinámica. Otra de las cosas que también es un clásico dentro de este momento vital es el consumo de sustancias, pero en este caso no tiene algunas diferencias y algunas peculiaridades el consumo de sustancias en este grupo de edad. También pueden darse unos primeros contactos con algunos tipos de sustancias, pero siempre hay una instrumentalización de esos consumos. ¿En qué sentido? Siempre cuando me sirve para o bien calmar la sensación de hambre o bien controlar el peso, tipo diuréticos, laxantes. Todo este tipo de sustancias van a ser las más frecuentemente consumidas en este momento vital, y todas están orientadas con este primer ítem que colocábamos aquí, la lucha contra todos esos cambios que aparecen y que son propios de la adolescencia. Aquí tenemos distintas frases que conforman la danza. La danza para mí es una forma de existir, dice la propia Alicia Alonso, ¿no? Se oye muchas veces decir la danza lo es todo para mí, y ella incluso como que lo lleva todavía más al extremo. Es una forma de existir. Por eso cuando no tienen danza no existen. Es algo muy claro. Es algo muy drástico, muy dramático, y lo viven así también con ese drama. Y dentro de la propia práctica de la danza, hacemos, deshacemos, rehacemos. ¿Os suena esto a algo? ¿Lo de algún tema psicológico que consista en esto? Hacer y rehacer y volver a hacer y no poder dejar de hacer. Pues esta es una característica que existe también en la disciplina. Y luego, pues frases generalizadas que están vinculadas a la danza y que también tendrían un trasfondo psicológico también muy interesante, ¿no? Lo de no hay ganancia sin dolor, no gain, no pain, ¿no? O baila hasta que te rompas, hasta que te caigas. El espectáculo debe continuar, los problemas hay que dejarlos fuera de la clase. A lo mejor no está tan en sintonía con pues, la empatía, la inteligencia emocional y todas estas otras cualidades que están tan en auge en otros contextos de escuela arreglada. Aquí, sin embargo, la filosofía puede ser otra. Entonces, ¿cuáles son las variables más sobresalientes y más destacadas relacionadas con la danza?
La motivación necesariamente es un tema que a ellos les preocupa mucho, cómo mantener la motivación y que necesariamente tienen que trabajar constantemente, precisamente por muchos de los aspectos que ya hemos mantenido. Sus metas van a estar muy colocadas a largo plazo y es muy importante que para mantener la motivación en el camino tengan un sistema de metas a corto, un sistema de metas a medio plazo para poder mantener la motivación durante todos estos procesos. Sabéis que durante muchos años se han cargado mucho las tintas para relacionar la inteligencia con el rendimiento. Los niños que tenían más alto el cociente intelectual eran los niños que tenían más rendimiento, y el paradigma actual está cambiando y hoy en día se considera prácticamente más relevante la motivación que la inteligencia. Predice mejor el rendimiento, la motivación que la inteligencia. Por eso es muy importante saber gestionar este aspecto, y ellos lo tienen claro. Perfeccionismo y sobreexigencia, pues por todo este aspecto, porque son muy pocos los que van a poder llegar a la Compañía Nacional de Danza o a ser primeras bailarinas de no sé qué lugares, y ellos piensan que no hay nada más, que tampoco es esa la realidad. Justamente a principios de esta semana, iba a decir la semana pasada, sí, esta misma semana, en el Conservatorio Superior de Danza había una conferencia. Y era una bailarina que tenía 70 años y el título de la conferencia era Danza para toda la vida, y quería desmitificar un poco justo lo que se hablaba antes, de decir, a lo mejor es verdad que el tiempo de subir de estar encima de un escenario tiene una caducidad, pero eso no quiere decir que no haya otras formas de hacer danza, pues danza comunitaria, danzas en otros lugares que no sea necesariamente encima de un escenario. Hemos visto danza en la calle, danza, y también hay mucho que hacer y hay mucho que decir en otros contextos. Miedo escénico, otro clásico, porque varias cosas. No solamente si yo me equivoco encima del escenario, sino si yo me equivoco y perjudico a mi compañero, por ejemplo, puedo llegar incluso a lo mejor a lesionar a mi propio compañero si yo me equivoco. O si yo no reproduzco, si yo no toco a Beethoven de forma fiel, mi profesor me va a regañar, pero si yo no estoy interpretando adecuadamente a un coreógrafo que está allí sentado, el coreógrafo sí que va a venir y luego me va a pedir explicaciones. Entonces ahí hay muchas responsabilidades también que se suman y que pueden llegar a generar este miedo escénico. La gestión de la energía para ellos es básico, no solamente gestión de la energía en función de las necesidades de cada momento de la pieza, es decir, pues encima del escenario o incluso encima de la clase. Se supone que la gestión de la energía debería asimilarse a una curva normal. Y en el escenario habrá momentos que también que exijan más energía y otros momentos que exijan menos energía, pero también en general a lo largo de toda su vida, para poder compatibilizar todas esas horas de ensayos y todas esas actividades con los estudios formales, tienen que tener una gestión muy adecuada de la energía. Eso es algo que yo les enseño desde la ley de Yerkes-Dodson. O sea, si queréis cambiar, pues yo qué sé, qué es lo que necesita esta persona en concreto antes justo de salir al escenario, que la calmes o que la excites un poquito para colocarle en su punto medio, en su nivel óptimo de activación. La concentración, pues necesariamente tiene que ser lo que les haga estar aislado de todos los ruidos externos que pueda haber en la escena y concentrarse en las ejecuciones más perfectas. Incluso, para alcanzar el estado de flow, ¿no? No sé si conocéis lo que es el estado de flow, esta sintonía entre la parte física, la parte psicológica, donde se olvida todo lo externo, todo lo ajeno, y hay una focalización extrema muy intensa en la tarea que estoy ejecutando en ese momento. ¿Qué es lo que pasa con la autoestima y qué es lo que pasa con el autoconcepto y con la confianza en estas edades? Ya hemos visto un poco cómo es el desarrollo del ciclo vital y cómo se compatibiliza con los estudios de danza. Sabemos que el autoconcepto es la base de la autoestima, y cómo se forma el autoconcepto durante estos años de
de enseñanza, de aprendizaje de la danza durante el grado elemental y durante el grado medio. El autoconcepto se forma a partir de los mensajes que los alumnos están recibiendo por parte de sus propios profesores. Por eso es muy importante qué tipo de feedback se les ha dado, independientemente de la ejecución que hayan realizado. Es muy importante cómo se ha integrado esa devolución, porque si solamente se ha hecho hincapié en lo negativo, ellos se quedan exclusivamente con yo soy, o muchas veces las devoluciones no son de libro, como decimos, ¿no? Las devoluciones pues, van a una parte más personal, y eso puede llegar a influir en su autoconcepto y evidentemente después influir también en su autoestima. Dentro de este estudio de la tesis doctoral había una comparación, había una muestra muy grande de bailarinas y una comparación también con población general, y utilizando el mismo instrumento y tal para medir autoestima, las diferencias eran abismales en el mismo grupo de edad y todo, en cuanto a autoestima me refiero. Los trastornos de la conducta alimentaria, que son un clásico relacionado con la danza, por todos esos aspectos que hemos mencionado anteriormente, los cambios propios de la adolescencia, la sobreexigencia, la cantidad de tareas que tienen que realizar, si no siempre están lo suficientemente bien alimentados y nutridos, bueno. Y las lesiones es un tema también muy interesante, que vamos a ver más en detalle a continuación. Y por último, el sobreentrenamiento. Como ya habéis dicho, habéis escuchado, mi tesis era acerca del sobreentrenamiento. No sé si nos va a dar tiempo a ver todo esto, pero sí que os quiero hablar sobre las lesiones, porque está muy relacionado también con lo que decía Guillermo. Como él nos ha contado cómo es el vínculo que tiene un músico con su instrumento. Vale, pues si eso ahora mismo lo trasladamos a la danza, el cuerpo es el instrumento. Toda esa relación, vínculo, amor, es a través del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando mi cuerpo no me permite o mi instrumento no funciona? Para un músico es un drama, pero para un bailarín también lo es, pero además es una parte de él mismo. Entonces, esto está necesariamente vinculado con el manejo de las lesiones. Las lesiones son muy frecuentes también en bailarines. ¿Por qué? A veces por sobrecarga, a veces por sobreuso, porque se está continuamente manejando la misma musculatura con ejercicios de repetición y, como decía Víctor Ullate, con posiciones no muy ergonómicas la mayoría de las veces. Entonces, ¿cómo se maneja este tema de las lesiones? Aquí no nos sirve el paralelismo que se establece con el ámbito del deporte, porque tenemos unas peculiaridades muy específicas. Cuando un deportista se lesiona, ¿qué es lo que pasa? Un futbolista o lo que sea, pues no pasa nada, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitas para recuperarte de tu lesión o de tu operación de rodilla o tú lo que sea? Hay un equipo brutal de fisioterapeutas o el profesional que sea necesario para cubrir todas esas necesidades, y se extiende la baja, el periodo de descanso, todo el tiempo que sea necesario. Aquí no ocurre esto, todo este equipo técnico no es tan florido en el ámbito de la danza, porque los recursos no son tan floridos, y eso que sí que en el Conservatorio Superior de Danza hay hemos tenido un fisioterapeuta, ahora mismo no lo tenemos, pero me imagino que lo tendremos, y tenemos un servicio de prevención de lesiones. Un fisioterapeuta que tiene una trayectoria bastante grande dentro del ámbito de la danza hace con ellos un seguimiento, y se atienden cuestiones como, pues cuando hago abdominales noto que tiro más del lado derecho o del lado izquierdo. Pues a ver por qué ejercicios tienes que hacer para que esto deje de ocurrir y todo eso. Más orientado a la prevención y no tanto a la intervención. Pero bueno, una vez que la lesión ya se ha manifestado, ¿qué es lo que podemos ofrecer, lo que puede pasar, ¿no? Para ellos es pánico, porque pueden perder el papel principal, o pueden perder las clases, o cómo van a aprenderse todo lo que tienen que aprender, luego no van a poder ponerse al día, todo eso. Y si no tengo danza, ¿qué hago? O sea, si me han quitado, si yo soy danza, me quitan la danza, ¿yo qué soy? ¿Yo qué tengo? ¿Yo qué más puedo hacer en esta vida? Entonces, por eso, un trabajo que yo hago mucho con ellos es lo de el día libre de danza, que también hablaba Guillermo, porque como hemos visto
cómo es su distribución en todos esos años de estudio. A nivel social, la socialización en la adolescencia, bueno, tampoco es que les quede mucho tiempo para socializar, pero sí que tienen muy claro que las personas que comparten su día a día son las personas que mejor les entienden. Entonces sí que tienen, a pesar de que la competitividad también es una variable que hay que tener en cuenta con los compañeros del conservatorio, pero saben que son los que pues, no siempre tienen prisa, entienden pues, todas esas cábalas que tienen que hacer con los horarios, entonces hacen bastante relaciones sociales dentro del ámbito del conservatorio. Y las actividades a las que se pueden dedicar con los compañeros del conservatorio también están relacionados con la danza. Vamos a ver este espectáculo, vamos a buscar un libro, vamos a hacer un trabajo, vamos a no sé qué, y todo gira también alrededor de la danza, fuera del conservatorio y dentro del conservatorio. Entonces, si no tengo danza, ¿qué tengo? Es que no tengo nada. Por eso es importante entrenar esa parte de días libres de danza. Y me dice, tiene que ser un día entero, y ya solamente eso les genera ansiedad, ¿no? Y yo les digo, ¿cómo está configurada la semana? ¿No? La semana está configurada 5 días laborables y 2 de descanso. No, 2 es imposible, 2 es imposible. ¿Cómo manejamos las lesiones? Una de las características que observamos en ellos es querer acelerar los procesos de recuperación. No, yo voy a ir esta tarde al fisio y ya mañana estoy bien. Voy a ir esta tarde al fisio y mañana voy a bailar esté como esté, quiero decir, porque bien, en una sesión de fisioterapia el pie no está, ¿no? Pero muchas veces también se transmite esa sensación como de esfuerzo, tengo que poder, o querer es poder y todo eso, y se llega hasta el punto de decir, ¿has visto cómo tienes el tobillo? Ah, sí, pues me habré hecho un esguince, luego voy. Y me habré hecho un esguince, quiere decir, sí, tengo varios esguinces de repetición en ese tobillo, se me ha hinchado, bueno, sí, vamos a terminar con la clase y luego voy. ¿Tienen dolor en ese momento? Evidentemente sí, tienen dolor, pero en muchas otras ocasiones también han tenido dolor y tienen que seguir con la clase y tienen que seguir para adelante y tienen que seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y igual, situaciones como estas, pues muchísimas. Salir con las puntas duelen, ¿no? Y yo lo manejo desde, pues eso, hablamos del perro de Pavlov, de refuerzo positivo, de refuerzo negativo, y yo les digo, tiene que haber más que conductismo. ¿Qué es lo que a vosotros el segundo día os hizo volver otra vez a poneros las puntas? Porque no es las cuestiones más básicas estas del ser humano, no es porque si no la huida del dolor nos habría hecho tirarlas a la papelera, ¿no? Y pues eso, el aprendizaje encima de las puntas es un aprendizaje doloroso por definición, y eso es día detrás de otro día y detrás de otro día. ¿Y qué más? Muy importante manejar el bajo estado de ánimo que aparece durante la lesión, precisamente por todo eso. Me quitas la danza, me quedo sin nada, además de la parte neurológica, neurotransmisores y todo eso, las endorfinas y toda la parte de neurotransmisores que cambia cuando ellos disminuyen los niveles de actividad física, cuando están lesionados y no pueden trabajar al mismo ritmo. Está también esa parte de impaciencia, de quiero que se resuelva ya, de esto es mi vida y me han quitado una parte esencial para mí. Entonces, es muy frecuente que si la lesión se extiende en el tiempo por cualquier circunstancia, curse también con un bajo estado de ánimo, y entonces haya que atender de forma paralela la parte física y la parte psicológica. Un apartado muy importante son las diferencias de género que existen en el ámbito de la danza. Bueno, la edad de comienzo, por lo general, de las mujeres se sitúa entre los 4 y los 9 años. Algunas incluso antes de esos estudios reglados que comentábamos al principio, pero más o menos en ese momento. Y sin embargo, los varones, cuando los encuestamos para que nos cuenten cuál es su momento de comienzo de los estudios de danza, siempre es mucho más tardío, bastante más tardío, como podéis ver aquí. ¿A qué pensáis que se puede deber esto? Claro, en esos primeros momentos son los padres los que en muchos casos eligen las actividades para los niños y tienen mucha carga también en ese momento. No es raro que una familia elija la actividad de danza para una niña, a lo mejor luego no le gusta, a lo mejor luego la borran, tal. Y no es raro que
una familia elija la actividad de danza porque alguno de ellos ha querido hacer danza y no ha podido hacer danza. Igual que ocurre también con el piano. Yo no he podido hacerlo, pero a este niño no le va a faltar el conservatorio desde el año no sé qué. Entonces, eso también está. Y sin embargo, en los varones el proceso es muy diferente. El niño pide ir a clase de danza y la respuesta ¿cuál es? Bueno, vamos a probar judo y el año que viene ya veremos. Ya si no te gusta, te cambias. No, mamá, no me gusta judo. Quiero ir a clase de danza. Vamos a probar fútbol y si no te gusta ya te cambiarás. Hasta que los niños no tienen pues, mucha más capacidad de decisión y en las familias van viendo que esas decisiones son en firme, es muy difícil que empiecen a tomar clases de danza. Y eso sigue pasando hoy. No con los alumnos del Conservatorio Superior de Danza que ya tienen todos 20 años y ese proceso lo vivieron cuando a ellos les tocaba tener 8 o 9, es decir, la sociedad de hace 20 años. No, ese proceso sigue pasando hoy. Hace muy pocos años, una de nuestras alumnas que ya había terminado los estudios nos llamó porque tenía dificultades en su propio centro precisamente porque acudía un alumno, se había matriculado un niño dentro de las clases de danza y el centro no lo había asumido bien, el centro no sabía cómo manejarlos, les había planteado una situación que había generado caos. Dentro de la propia clase, las niñas insultaban a este niño y no le dejaban participar en la propia actividad. Incluso también había algunos profesores que tenían reticencias con el tema. Entonces, la verdad es que la actividad fue muy bonita y la situación se resolvió muy bien, porque, claro, todas esas reticencias vienen del desconocimiento, como la mayoría de los estereotipos. Entonces, organizó una sesión en la que los padres tenían pues, sesión de formación más reglada y al final venían los niños y los padres y los niños hacían una sesión conjunta para enseñarles la danza. No tiene edad, la danza no tiene sexo, la danza es danza y es una oportunidad para disfrutar para todos y no tenemos por qué negárselo a nadie. Pero bueno, esto hoy en día sigue pasando. Incluso ya dentro del conservatorio vamos a ver que en esta profesionalización y en los estudios superiores también hay diferencias de género. El ratio pues viene a ser más o menos como en psicología, 9 bailarinas mujeres frente a un bailarín varón. ¿Y esto qué supone? Porque supone cosas distintas para ellos y para ellas. Por un lado, entre las chicas, mucha mayor competitividad, porque si tengo que elegir a una solista entre miles y miles de chicas, pues siempre va a haber mucha más competitividad. Y mucha más exigencia también, porque si tengo más donde elegir, pues voy a poder ser mucho más selectiva, no solamente con los criterios técnicos, sino también con los criterios estéticos. A la hora de elegir un cuerpo de baile, pues voy a que todas las niñas tengan más o menos la misma complexión, la misma no sé qué, y va a haber muchas otras niñas que se queden fuera. Sin embargo, cuando vemos cómo les afecta esto a ellos, encontramos justamente lo contrario, que hay un trato de favor hacia los chicos. Incluso las alumnas lo verbalizan así, es que solo tengo un chico, le tengo que cuidar para que no se vaya. Le tengo que cuidar, ¿qué significa? Le tengo que hacer los ejercicios más fáciles, le tengo que hacer menos correcciones, le tengo que poner siempre en el centro del escenario. ¿Qué significa? En realidad, ¿en qué se traduce? Porque si lo que buscamos es una educación, me da igual el nivel y el contexto, igualitaria para todos, tendría que ser igualitaria para todos. Menor competencia en las audiciones, igual que aquí tenemos mayor competitividad, aquí menor necesariamente, pues por el tema de que son menos. Y esto no solamente en las audiciones, en las oposiciones, en todos los contextos. Pero por el contrario, ellos sufren todas estas reticencias sociales que decíamos antes. La sociedad hoy en día sigue considerando que un chico varón que tenga algún interés para dedicarse a la danza necesariamente es porque su condición sexual, que si es gay, que si es homosexual, y se convierte en un estereotipo. Cuidado con esto porque en realidad el tema es más extenso de lo que puede llegar a parecer. Si profundizamos más, hay distintos estereotipos por especialidades, porque no es lo mismo el estereotipo de bailarín que el estereotipo del bailaor. No tiene nada que ver. Yo hago mucho este ejercicio con ellos y dentro de unas de las prácticas analizamos el autoestereotipo
recogemos adjetivos de personas del mundo de la danza, y el heteroestereotipo, recogemos adjetivos de personas con las que no comparten ese mundo de la danza. Y les cuesta mucho encontrar personas con las que no compartan el ámbito de la danza, precisamente porque pues, su pareja suele ser de este ámbito, su familia también está muy involucrada en todo esto pero bueno, sí que es diferente. El tema de los estereotipos es otro capítulo también. Queda muy poquito. Nada, para que veamos un poquito la edad de comienzo en tablas. Estos son los datos que yo recogí para mi tesis. La edad de comienzo de los estudios de danza necesariamente está correlacionado con los años de dedicación a la danza. Pero es que los años de dedicación a la danza está correlacionado con una variable que está directamente relacionada con la salud. Los años de dedicación a la danza están relacionados con el número de lesiones. Entonces, al final, por una cuestión social y de estereotipos, estamos condicionando la salud de las personas, no solo la salud psicológica, sino también la salud física, ¿no? Semanas anuales de descanso, claro. Están mucho más solicitados para todos los bolos y todas las actuaciones y descansan mucho menos, y necesitan estar mucho más en forma para los portés, porque su papel también en el escenario es muy diferente para ellos y para ellas, y para eso necesitan hacer otra actividad aeróbica o pesas o lo que sea. Y lo que decíamos, está directamente relacionado con lesiones y con lesiones crónicas. ¿Qué es lo que suele ocurrir con el tema de las lesiones? Y ya lo dejo aquí. Normalmente, por llevar cualquier musculatura al extremo, se producen como microlesiones de microfibras que con las sesiones regulares de descanso se reparan de un día para el siguiente. Eso siempre que no estén sufriendo estrés, burnout, sobreentrenamiento o alguna de todas estas condiciones. Pero si ocurre alguna circunstancia de estas, sobre todo el sobreentrenamiento, que decíamos era una de las variables en las que yo me centré en mi tesis doctoral, la definición por excelencia de sobreentrenamiento es un proceso por el que el organismo pierde su capacidad de recuperación. Entonces, aunque sí se den los tiempos de descanso, aunque sí que haya las 8 horas de dormir, hay muchas cosas que se alteran, ¿vale? Pero el organismo no tiene capacidad para recuperación. Esas microfibras no se van a restablecer de una sesión de trabajo para la siguiente. Y en la siguiente clase se van a poner a trabajar en estas posiciones poco ergonómicas y con movimientos de repetición sobre estas fibras que no están restauradas desde la sesión precedente. Con lo cual es tan fácil que ocurra una lesión, y es tan fácil que una vez que hayan tenido una lesión, esa lesión se cronifique por todo el historial, el manejo de las lesiones que hemos estado viendo antes, que se cronifique o que no se cure bien, y por eso que sea más fácil que esa zona, por el sobreuso y por la sobrecarga, se vuelva otra vez a lesionar. Entonces, bueno, espero, lo voy a dejar aquí, aunque habría muchas más cosas que hablar. Espero haberos ofrecido por lo menos una panorámica general sobre algunos aspectos que afectan a los bailarines, para que podamos todos conocerlos un poco mejor. Gracias. No sé si tenemos tiempo para una pregunta o no. Si queréis hacer una ya, pues una o dos. ¿Alguna intervención pequeñita? Sí. Chiquitita, porque si no, no comemos. Está el micro aquí. Está enferma. Pues nada, mi pregunta iba orientada a si tienes posibilidad de trabajar con el profesorado en el conservatorio, porque me parece un área, especialmente en la danza clásica, porque creo que tu estudio se dirige más al bailarín clásico, entiendo, más que nada basado en la poca experiencia que yo tengo en el trabajo con bailarines. Yo también doy talleres en algunas escuelas de danza, y, por ejemplo, el bailarín contemporáneo es otro perfil muy diferente, ¿no? Entonces, creo que también tiene mucho que ver con la pedagogía, ¿no? Y también con el estilo, obviamente, que están trabajando. Entonces, ya que estás, y que me parece un privilegio que estés en un conservatorio ya con tu gabinete, ¿tienes esa posibilidad de trabajar con el profesorado? A ver, la realidad
con los profesores que están impartiendo clases en el conservatorio, no, porque son mis compañeros, entonces es muy complicado. Algunos compañeros lo solicitan y algún taller yo creo que dentro del gabinete igual sí que podemos empezar a hacer. Y respecto a lo de danza clásica, yo no es que trabaje tanto con danza clásica, pero sí que allí se trabajan en todas las especialidades y los alumnos cursan todas las especialidades, y sí que es cierto lo que planteas, que en otras especialidades el discurso es otro, pero allí tienen que trabajar todos los estilos. Entonces, aunque estén cursando danza contemporánea, por ejemplo, o ellos sean bailarines de danza contemporánea, también están pasando por todas estas cuestiones de danza clásica que, por ser las más clásicas, las más conservadoras, son las que más perpetúan todas estas cuestiones. Álvaro Zaldívar, que estaba en una comisión de la Dirección General de la Comunidad de Madrid, decía: ¿por qué la danza no se va a llevar nunca a la universidad y se va a quedar en los conservatorios? Porque la danza tiene que conservar precisamente todas esas cosas, que yo no sé si es bueno o malo, pero tenemos un poco ese estigma. Pero de todas maneras, en el conservatorio no es que pueda yo tener acceso a los a los profesores que están dando clase ahora, pero los alumnos que salen son los profesores del futuro, son pedagogos de la danza, son los profesores que van a dar clase a partir de ahora. Entonces, esos son el futuro, como yo siempre les digo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos.